Vamos a revisar la guía de multiplicación y división de fracciones. Lo primero que nos encontramos en esta guía es la fórmula de multiplicación de fracciones. Esta nos dice que, por ejemplo, si tenemos a partido en b, que es esto, multiplicado por c partido en d, que es esto, el resultado sería a por c partido en b por d. En otras palabras, podemos decir que lo que se hace es multiplicar el numerador de ambas fracciones, que es a y c, y nos daría el numerador de la fracción resultante. Y el denominador de ambas fracciones se multiplica y nos da el denominador de la fracción resultante. Esto nos puede parecer un poco abstracto. Entonces vamos a ver un ejemplo con números, a ver si lo podemos entender un poco mejor. Bueno, nuestro ejemplo será el siguiente. Vamos a multiplicar 2 tercios por 5 séptimos. Si nosotros seguimos la fórmula, el resultado sería numerador por numerador, que sería 2 por 5. El denominador sería 3 por 7. Ahora, si nosotros queremos resolver esto, el numerador nos daría como resultado 10. Porque 2 por 5 es 10. Y el denominador nos daría el resultado 21. Cuando nosotros terminamos una operación con fracciones, tenemos que preguntarnos, ¿esta fracción resultante se puede simplificar? Si nosotros lo observamos bien, vamos a darnos cuenta que no se puede simplificar. Les dejaré de tarea que lo intenten. Vamos a ver otro ejemplo. Si observamos bien este ejemplo, nos damos cuenta que al principio las dos fracciones que se estaban multiplicando no se podían simplificar, entonces procedimos directamente. Pero para hacer más fácil nuestro trabajo, lo primero que debemos revisar es si las fracciones se pueden multiplicar. Digo, simplificar. Entonces, vamos a probar. Ahora con otro ejemplo donde antes de multiplicar se puedan simplificar las fracciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 4 séptimos multiplicado por 3 medios. Si comenzamos a mirar nuestras fracciones, pareciera que se puede simplificar. La pregunta es ¿por cuánto? Vamos a recordar la simplificación de fracciones. Cuando nosotros simplificamos fracciones, siempre tenemos que simplificar numerador con numerador y denominador con denominador. Por ejemplo, no es necesario tampoco que sea de la misma fracción. Pueden ser el numerador de una fracción con el denominador de otra fracción, en el caso que se esté multiplicando. Por ejemplo, acá si nosotros observamos el numerador de la primera fracción, que es 4, y el denominador de la segunda fracción, que es 2, vemos que se pueden simplificar. La pregunta es ¿por cuánto? ¿Se podrá simplificar por 2? ¿El 2 se puede ir por 2? Sí. ¿Y el 4 se puede ir por 2? Sí. Entonces podemos simplificar por 2. Si nosotros dividimos el 4 por 2, nos da como resultado 2. Si nosotros dividimos el 2 en 2, nos da como resultado 1. Ahora, para no confundirnos, vamos a reescribir la multiplicación de nuevo, pero con las fracciones simplificadas. Nos quedaría 2 séptimos por 3 partido en 1. Ahora, de nuevo la pregunta, ¿se pueden simplificar las fracciones? Si nosotros observamos, no se pueden simplificar por 2, por 3, por 5. En ningún caso, los numeradores y los denominadores cumplen esa condición. Entonces, 2 por 3 sería 6. 7 por 1 sería 7. Entonces nos daría de resultado 6 séptimos. Ya, seguiremos avanzando en la guía.
Si vemos acá, podemos observar unos ejercicios donde se nos da un valor de x, que en este caso sería menos 8 tercios. Y aquí se nos da un valor de y, que sería igual a 2,13, con el 3 periódico. Entonces, ¿qué se nos pide más abajo? Que reemplacemos eso en la expresión y se vaya resolviendo. Aquí se ve el paso a paso, se ve cómo se representan estos números como fracción. Sigamos avanzando en la guía. Ya, acá nos encontramos con la fórmula de división de fracciones. Si observamos, hay dos formas de escribir una división de fracciones, que es esta que estamos viendo acá, que es como, por decirlo horizontalmente, tiene una forma como extendida, que es verticalmente, que la marcaremos con rojo. Ambas formas son correctas, pero la más común es la que está en rojo. Ya, ¿y qué nos dice esta fórmula? Que si nosotros tenemos una partido en B dividido en un C partido en D, lo que tenemos que hacer es conservar la primera fracción de forma normal. Como observan acá, esta quedó igual. Y la segunda fracción tenemos que invertirla. ¿Ya? Fíjense que teníamos C partido en D. Y ahora acá se invirtió. Ahora tenemos D partido en D en C. ¿Qué significa invertirla? Invertirla significa que el numerador pasará a ser el denominador y el denominador pasará a ser el numerador. Y después de eso, lo que tenemos que hacer es recordar que si estábamos dividiendo después de hacer la inversión, vamos a quedar multiplicando. ¿Ya? En palabras simples, conservamos la primera fracción de igual forma e invertimos la segunda y las dejamos ambas multiplicando. Y una vez que tengamos eso, que es lo que se observa acá, se resuelve como una multiplicación de fracciones. ¿Y cómo se resolvió la multiplicación de fracciones? Vamos a recordarlo. Numerador por numerador y denominador por denominador. Vamos a ver un ejemplo con números para que nos quede aún más claro. Ya, por ejemplo, si tuviéramos el siguiente ejercicio. 2 tercios dividido en 6 octavos. Ya. ¿Qué nos decía la fórmula? Que teníamos que conservar la primera tal como estaba, o sea, volvemos a escribir 2 tercios, y se multiplicaba por la segunda invertida. Entonces, ya no sería 6 octavos, sería 8 sextos. ¿Ya? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, vamos a obtener lo siguiente. Pero antes de desarrollarlo, vamos a recordar algo. Recordemos que cuando hacemos estas operaciones, como ya lo dijimos, es importante ver si podemos simplificar. Para hacer así nuestro resultado sea más pequeño y obtengamos ojalá un resultado simplificado. Y si no lo obtenemos, de igual forma tenemos que revisar al final si esto se puede simplificar. Si observamos la primera fracción 2 tercios, esto no se puede simplificar. ¿Ya? Pero si observamos la segunda 8 sextos, esta aparentemente se puede simplificar. Vamos a probar por 2. ¿El 8 se puede dividir por 2? Sí, se puede dividir por 2. ¿Y el 6 se puede dividir por 2? También. Ya, vamos a simplificar por 2. Dividimos por 2 el numerador y dividimos por 2 el denominador. Y esto nos daría como resultado en el numerador un 4, en el denominador un 3. ¿Ya? Para no confundirlo, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, reescribir la fracción. 2 tercios por 4 tercios.
Y ahora nos volvemos a la misma pregunta. ¿Se puede simplificar alguna de las fracciones? Aparentemente no. Entonces seguimos operando. Esto sería igual a 2 por 4, numerador por numerador, como recordamos, y 3 por 3, denominador por denominador. Y esto sería igual a 8 novenos. Y ahora nos preguntamos, ¿8 novenos se puede simplificar? Si nosotros revisamos bien, nos damos cuenta que no se puede. Entonces, ¿qué obtenemos como respuesta? 8 novenos. Recordemos que lo que estábamos haciendo era dividir dos fracciones, que era 2 tercios dividido en 6 octavos. Y el resultado de esa división es 8 novenos. Vamos a seguir revisando la guía. Más adelante veremos otro ejemplo. Aquí, como vemos, ocurre lo mismo de arriba. Reemplazarse al ejemplo, 2,13 se convierte, se explica cómo. Ya. Acá, como vemos, en la primera parte tenemos ejercicios de multiplicación de fracciones. En caso de los que no son fracciones, lo que tenemos que hacer es una conversión. Los convertimos en fracciones para poder operarlos. Como por ejemplo es el 1. Recordemos que todo número entero que no sea fracción se puede convertir en fracción escribiendo el número tal como está y en su denominador poniendo un 1. Si nosotros quisiéramos convertir el 7 a fracción, escribimos el 7 tal como está y en su denominador ponemos un 1. Recordemos que esto es válido solamente para los números enteros. Para hacer esa parte, lo que tenemos que hacer es convertir toda esa fracción y simplemente operar como ya habíamos aprendido. Vamos a seguir más abajo. Ya, como vemos en esta parte, se nos da una clave. Esto es una especie de muralla. Y se nos da una clave con 3 bloques. Que esos 3 bloques forman una pirámide. Ya, ¿qué dice la clave? La clave para resolver es esto. Si multiplicamos 2 bloques, el tercer bloque va a ser el resultado de los otros dos. Pero importa mucho el orden de los bloques. Recordemos que hay un bloque inferior a la derecha y hay un bloque inferior a la izquierda y hay un bloque superior. ¿Qué nos dice la clave exactamente? Que si multiplicamos el bloque inferior de la izquierda por el bloque superior, nos va a dar como resultado el bloque inferior de la derecha. ¿Ya? Como aquí tenemos un muro, quizás no sea más fácil empezar a buscar pirámides. Vamos a marcar la pirámide que está acá, tal como se ve. Vamos a resolver esto. Ya. El primer caso sería, estamos buscando el bloque inferior de la derecha. Como nos dice la clave, para obtenerlo necesitamos multiplicar el bloque inferior de la izquierda por el bloque superior. El bloque inferior de la izquierda tiene un 3 cuartos, sería 3 cuartos, multiplicado por el bloque superior. El bloque superior tiene la fracción menos un medio. No olvidemos del signo. El resultado de esa multiplicación nos va a dar como resultado el bloque inferior de la derecha. Recordemos la fórmula, que es numerador por numerador, 3 por menos 1, partido en 4 por 2. Ahora, al resolver esto nos daría como resultado menos 3 en el numerador y en el denominador 8. El resultado sería menos 3 octavos. La pregunta es ahora, ¿esta fracción se puede simplificar? Si nosotros probamos, nos vamos a dar cuenta que no se puede simplificar. Porque, por ejemplo, el denominador se puede simplificar por 2.
pero el numerador no. El numerador se puede simplificar por 3, pero el denominador no. Así si vamos probando nos daremos cuenta que no se puede simplificar. Escribimos el resultado acá, menos 3 octavos. ¿Ya? Ahora, vamos a probar con otra clave, con otra parte del muro. Recordemos que aquí habíamos escrito el menos 3 octavos. ¿Ya? Nosotros estamos buscando pirámides. Entonces vamos a probar con esta. Este ejemplo es un poco distinto al anterior. Vamos a intentar completar esa parte del muro, solamente sentándonos en esa parte de la pirámide. En este caso, nosotros no tenemos el bloque superior. Nosotros sabemos que el bloque inferior de la derecha se obtiene multiplicando el inferior de la izquierda por el superior. Pero como no lo tenemos, debemos hacer otra cosa. Lo explicaremos ahora. Vamos a ponerle un nombre al bloque superior. Nosotros lo llamaremos en este caso X. ¿Ya? Entonces, según la clave, menos 3 octavos por X nos tiene que dar como resultado 6. Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a descubrir cuánto es el valor de X. Como el menos 3 octavos está en un lado multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, X sería igual a 6 dividido en menos 3 octavos. ¿Ya? Nosotros queremos hacer esta división, pero en un lado tenemos un número entero. Como ya dijimos, que se hace, se escribe tal como está el número entero y en su denominador ponemos un 1. Ahora ya podemos resolver esto. Antes, vamos a escribir tal como se escribe la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La primera fracción se escribe igual y se multiplica por la segunda invertida. O sea, 8 partido en menos 3. Entonces, ahora desarrollamos esa multiplicación. Recordemos que la fórmula nos dice, numerador por numerador, 6 por 8, partido en denominador por denominador, 1 por menos 3. ¿Ya? Ahora el resultado sería 6 por 8 es 48. Partido en 1 por menos 3, menos 3. Entonces, el resultado de X que ya teníamos, lo vamos a reemplazar por menos 48 tercios. Recordemos que esto también se puede escribir de otra forma. Aquí está nuestro X. Este X ahora va a tomar el valor de menos 48 tercios. Cuando tenemos un menos en el numerador o denominador de una fracción, se puede escribir al frente. Entonces, ese sería nuestro resultado. Acá en este muro, para completarlo, nos vamos a encontrar con 2 casos o 3 casos. Dependiendo de qué bloque nos falte, nos puede faltar el inferior de la derecha, el inferior de la izquierda o el superior. Como ya aprendimos a usar una ecuación para encontrarlo, si nos faltara otro, no tendremos problemas. Y simplemente, si nos falta el inferior de la derecha, es simplemente hacer la multiplicación. Vamos a seguir avanzando en la guía. Acá se nos hacen algunas preguntas para que nosotros vayamos analizando. Siguen más preguntas que en realidad
Son como de aplicación, porque se nos hacen preguntas donde vamos a terminar en realidad nosotros haciendo multiplicaciones. Más ejemplos, y acá vienen más ejercicios. Acá, por ejemplo, podemos ver que está marcado en la 2 novenos dividido en 3. Para hacer esa división, nosotros tendríamos que convertir el 3 a fracción y nos quedaría 3 partido en 1, como ya lo vimos. Si seguimos bajando, encontraremos más pirámides. Observar que abajo hay 4 pirámides, pero las 4 pirámides tienen una sola clave. ¿Cuál es la clave de las pirámides? Es la que está acá. Y esta nos dice que si multiplicamos los dos bloques de abajo, el resultado nos va a dar el bloque superior. Lo mismo que antes, pero aún así desarrollaremos un ejemplo. Vamos a desarrollar esta pirámide. Recordemos, vamos a marcar la parte de la pirámide que estamos trabajando. ¿Qué nos dice? Que 0,75 por 8 tercios nos va a dar el bloque superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, vamos a tener que hacer la multiplicación del 8 tercios por el 0,75. Para poder hacer esta multiplicación vamos a tener que transformar el 8 tercios de igual forma que el 0,75. En otras palabras, que ambos sean fracciones. Entonces sería 8 tercios por... ¿Cuál es la transformación del 0,75 en fracción? Si no nos acordamos, lo que tenemos que hacer es... Tomaremos este número, pondremos solamente los números que encontremos en el numerador. El 0 no tiene sentido ponerlo al frente, porque no tiene valor. Cuando nosotros decimos 0,2, significa 2 solamente. En este caso 0,75 es solamente 75, entonces escribimos 75. Y en el denominador vamos a poner un 1 con tantos ceros como números haya después de la coma. En este caso tenemos dos números después de la coma. Entonces sería un 1 con dos ceros. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra conversión a fracción. Sería 8 tercios por 75 partido en 100. Nos quedó una fracción grande. La pregunta sería, ¿podemos simplificar esa fracción? Pensemos, ¿qué número puede dividir al 75 y al 100? Nosotros podemos pensar en varios números, quizás el 5, el 25, por ejemplo, también. Pero el 25 es un número más grande. Así que siempre tenemos que tratar de simplificar las fracciones por números más grandes, para poder así reducirla lo más posible. Entonces, vamos a simplificar el numerador por 25 y el denominador por 25. Eso nos daría como resultado, volvemos a escribir 8 tercios, por 75 dividido en 25 es 3. Y 100 dividido en 25 es 4. Miren lo que nos apareció. Otra simplificación. Podemos seguir simplificando. Acá en este caso vemos que en el denominador de la primera fracción tenemos un 3. Y en el numerador de la segunda fracción tenemos otro 3. En el numerador de la segunda fracción otro 3. Entonces, recuerden que siempre es numerador con denominador. Puede ser de distintas fracciones, pero siempre es numerador con denominador. Y acá nos quedaría como resultado 8 partido en 1 por 1 partido en 4. Nos quedó súper simple la multiplicación ahora. Parecía algo difícil al principio, pero simplificando disminuimos la dificultad del ejercicio. 8 por 1 sería 8.
Y 1 por 4 sería 4. Acá podemos simplificar de nuevo esta fracción. Lo haremos acá. 8 cuartos. Pensemos, ¿qué número puede dividir al 8 cuartos? Si lo pensamos, quizá el primero que se nos venga a la cabeza sería el 2. Pero si pensamos un poquito más, pero el 4 también sirve. Y el 4 es un número más grande. Como ya dijimos, siempre intentemos simplificarlo por un número más grande. Entonces, vamos a simplificar por 4. Dividido en 4 el numerador y dividido en 4 el denominador. Nos daría como resultado 2 partido en 1. Y recordemos que el 2 partido en 1 es lo mismo que 2. Entonces, en esta pirámide, el número superior va a ser un 2. Ya. En el caso de esta otra pirámide, que es la que está acá, recordemos que aquí no nos falta la parte superior. Aquí nos falta la parte inferior derecha. En este caso, lo que tenemos que hacer es desarrollar la ecuación. La vamos a escribir, pero no la vamos a desarrollar, se las dejaremos de tarea. Por ejemplo, 2.5 periódico por un número que no conozco, que llamaremos x, me va a dar como resultado 23 partido en 18. Entonces, x va a ser igual a el 2.5 periódico, va a pasar al otro lado dividiendo, porque en este lado está multiplicando, y nos quedaría 23 18avos por 2.5 periódico. Recordemos que el 2.5 periódico debemos transformarlo a fracción para poder resolverlo. Dejaré que ustedes terminen el ejercicio. Y aquí terminamos con la guía. Resolvamos. Después de estas pirámides se nos acaba la guía.